Buenas noches, estimados, ¿cómo están? Estamos aquí ya una vez más para empezar nuestra clase del día de hoy. Imainalia, cursos halayachu. Allinmi yachachi, Por allillammi favor. yachachi allintuta. Alintuta. Y estamos aquí, estimados, ya con una clase más de quechua, a estar preparados y listos porque esta noche también tenemos algunas actividades muy importantes para poder realizar, ¿ya? Así que estar atentos. Empezamos ya nuestras clases. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Uy, uy, uy. Muy bien, estamos aquí. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien nomás, allillammi kachayka, allillammi kachirinoqa. Ya, muy bien. Es la sesión 5, ¿eh? Ahí, Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se puede ver? Recuerdo, Manacho. rikukumi. Ya, cosa. Está bien, excelente. Muy bien, estimados amigos. Esta noche vamos a aprender una pregunta del día, ¿ya? En este caso, ya vamos a avanzar en unas preguntas que hemos ya visto hace tiempo, ya hemos visto, hemos conocido y algunas interrogantes, o en este caso vamos a hablar de interrogantes que son de uso frecuente, de uso diario, de uso constante, podemos decir, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos sufijos o digo, en esas preguntas que podríamos nosotros considerar de uso frecuente? ¿Ya? Una de esas preguntas, estimados amigos, es el piwan mitiyanki. Esta es una pregunta de uso frecuente. Todos los días o siempre suele preguntarse esta o utilizarse esta pregunta con mucha frecuencia. Cuando alguien te dice, oh, piwan mitiyanki, ¿con quién vives? ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces utilizamos ese interrogante, ¿ya? Piwan mitiyanki, tú dices, mamá, yo andaitawan. Siempre tener en cuenta lo siguiente. Utilizamos el one como un elemento de compañía, ¿ya? A ver, vamos a dejar acceder, ¿ya? Entonces, estimados amigos, a ver, vamos a... Aquí, ¿qué está pasando aquí? Un rato. Un momento, sí, un momentito, por favor. Un momentito. Ya estamos aquí ahora sí. Está otra señal de internet y estaba medio raro. Ya, pero estamos aquí, estimados. Entonces, hoy día vamos a hablar de este tema muy interesante, que es pues el primer elemento que vamos a utilizar de manera frecuente. Es la pregunta, Piwamitiyanki, ¿ya? Piwamitiyanki, ¿para qué sirve? ¿Ya? En este caso, estimados amigos, cuando hablamos del Piwamitiyanki, su nombre mismo nos indica la respuesta. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta frente a esta pregunta? Imagínense que yo copio esta pregunta, ¿ya? Y vamos a poner aquí, ¿ya? Vamos a trabajar en un nuevo documento. Y dice, mira, fíjense, hasta aquí estamos bien. Esta es la pregunta que nosotros vamos a responder el día de hoy.
Piwanmi tiyanki. Se traduce al castellano como ¿con quién vives? Piwanmi tiyanki. Ahí está. Entonces, vamos a un poquito analizar de dónde viene esto, ¿ya? Si tú ya te has dado cuenta, hemos utilizado la expresión, en este caso, el verbo tiyanki de vivir, ¿con quién vives? Pero aquí, pi, fíjate, es el pronombre interrogativo que vamos a utilizar más el sufijo de compañía wan, que son dos elementos fundamentales importantes. Piwan, ¿con quién? Y este mi ya cumple la función de validador o enfatizador. Hasta eso tenemos Piwami, Tianki. ¿Con quién vives? Esa es la pregunta. Ahora, automáticamente, en este caso, por ejemplo, con la pregunta ¿con quién vives? Piwan te, te menciona o te orienta a que puedas tú utilizar personas como respuesta. Por ejemplo, yo quisiera decir en este caso de la siguiente manera, a ver, eh, ya, ponemos esto. Un momento, un momento. Y yo quiero decir, en este caso, quiero hablar sobre una persona. Por ejemplo, vivo a mi tía. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo poner, si yo vivo con Alex, diría Alex, y le pongo de ley este elemento, one. Mi respuesta sería Alex one. Vivo a mi tía, Alex one. Yo vivo con mi mamá, vivo con mi papá, vivo con mi hermana, vivo con mi vecino, vivo con mi perro. Todos los elementos que nos dan compañía siempre van a llevar el one. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, vivo a mi tía, Alex one. Si tú vives con Diana, por ejemplo, pongamos aquí Diana, ¿ya? Igualito, le pones el one, Diana one, ¿ya? Luego ya, pues, ¿con quién vives? Vivo con Alex, pones ti, ya, ni. Diana one, ti, ya, ni. Recuerda eso. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es tratando de explicar que si la pregunta es con one, siempre las respuestas van a llevar el mismo elemento. One. Aquí se convierte, lo voy a poner. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la primera regla que debemos aprender nosotros, que cuando nos preguntan o nos plantean una pregunta con el sufijo one, siempre la respuesta va a ser con el sufijo one, ¿ya? Entonces, ahora fíjense, ¿ya? Eh, veamos dos, mira, P1, ya tenemos esa idea. Entonces, ahora, a partir de este momento, tú puedes utilizar todos los miembros de la familia. Si más arribita tenemos los miembros de la familia, mira, fíjense esto. Yo puedo copiar esto, ¿ya? Y voy aquí. Copio los miembros de familia y voy aquí. Tema cascar paredes. Ya está. Por ejemplo, yo puedo decir, la pregunta no puede ser simple. Por ejemplo, puedo decir, Rolly, Rolly, ¿con quién vives? Podría ser la pregunta. Por ejemplo, si tú dices, Yau, ¿qué es Yau? Se traduce al castellano como, oye, Yau, Yankee, oye, ¿con quién vives? Por ejemplo, puedes decir, Juancha, ¿ya? Puedes utilizar Juancha, Yankee. O sea, expresiones de ese tipo, esto es en este caso es una opción que tú puedes poner. Puedes poner nombre. Alexcha, Yankee. Rosacha, Yankee. Yau, Arapupu, Yankee. O sea, siempre las preguntas. Y la respuesta va a ser siempre con el one. Por ejemplo, ahora, aquí hay algo interesante. Mira, ya tenemos miembros de la familia aquí. Ya tenemos, aquí mira, ponemos Kiwachu. Imagínate que vives con tu suegro, con tu suegra, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, de vivir, de compartir un hogar, estamos hablando. En este caso, entonces, estimados amigos, ya qué podemos decir. Mira, fíjense, lo más importante que yo es algo interesante. Para los miembros de familia siempre se suele utilizar la y al final. Kiwachui, kiwachumasi, por ejemplo. Aki, ¿ya? A ver, eh, aki, por ejemplo, podemos utilizar.
¿Qué más podemos utilizar? Mira, estoy aumentando las yes al final. Mullay, kunchay, churikuskay, ¿ya? Uywaji. O sea, mira, fíjense los elementos. Le puedo poner la y al final porque en el quechua suele utilizarse la y como un validador, como un enfatizador cuando hablamos con miembros de familia. Y yo pongo, pues, por ejemplo, aquí, y digo, Kiwachui, mi suegro, Kiwachumasi, mi consuegro, Aki, mi suegra, Mullay, mi sobrino, Kunchay, mi sobrina, Churichakuskay, mi prohijado, y Uyuaji, mi tutor. Entonces, si a mí me preguntan y me dicen, Yauruna, Juan, Yapiwami Tiangi, yo puedo utilizar esto, todo esto, pero ojo, le voy a aumentar el Juan a todos. Y digo, Kiwachuyuan, Ti, Ya, Ni. Mi expresión sería, vivo con mi suegro. O sea, esa sería la expresión. Vivo con mi suegro. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, mira, tendríamos esa opción de decir, vivo con mi suegro. Así tengo la opción. Pero lo más importante es aquí, pues, estimados, en este espacio. ¿Ya? Kiwachu, Kiwachiwa. Ahora, si usted no quiere utilizar eso, mira, fíjense, tenemos aquí, ¿ya? Mira, ese es el ejemplo que hemos dado. Vivo con mi suegro. Pero, lo que está con subrayado, tengan en cuenta. Pero si yo quiero poner otra persona, otro animal, en este caso, otro ser vivo, puedo poner. Por ejemplo, si yo soy una persona que vive con mi perro, ¿cómo diría? Simplemente digo, este kiwachi lo cambio y le pongo algo, algo Iván, Diane. Si vivo con mi gato, pongo Michi, Juan, Diane. Si vivo con con mi loro, allá es loro, allá Iván, Diane. Podría utilizar. ¿Te das cuenta? Entonces, el P1 es un pronombre, en este caso interrogativo, que te va a dar o que te va a pedir como respuesta personas, animales con vida, con quienes puedes compartir o con quienes puedes convivir. Ya, entonces, mira, estimados amigos, este es el elemento que va a ser el elemento variable que puede cambiar. Ahora, a partir de eso, tú ya puedes poner, por ejemplo, ya has puesto el one, puedes poner ahora el me. Es un complemento, un validador. Kaleiwan mi tiene. El mi ya pues es un validador como hemos visto en anteriores clases, ¿ya? Que no siempre va a tener no va a tener una traducción literal, sino es una traducción contextual, ¿ya? Tú puedes decir, Kaleiwan mi tiene. Si tú vives con tu mamá, simple pones aquí, pones el vocabulario mama, mama igual mi tiene. Pones aquí taita y pongo taita igual a mi tía. Si pongo con mi hermano, pongo wow, incluso dicen guayqui, ¿ya? Guayqui, guau mi tía. ¿Te das cuenta? Puedes utilizar de esa manera, estimados amigos. Entonces, la pregunta del día de hoy es, Yaurona. Y la pregunta es, Piwami Tianqui. No solo podría ser el Piwami Tianqui. Mira, fíjense, estimados, la pregunta podría ser Piwami Tianqui, pero también yo puedo hablar de otras acciones, de otros verbos. Por ejemplo, Piwami, en vez de Tianqui puedo cambiar y decir tú, Sunki. ¿Con quién bailas? Mira, fíjate, ¿con quién bailas? Piwami tu Sunki. Y puedo utilizar la misma estrategia de aquí arriba y poner. Por ejemplo, tú puedes, Piwami Sunki, no jaja, ¿ya? Mamai, Wan, Mi, Tu, Su, Ni. Ya está. Y he puesto mi respuesta. ¿Te das cuenta? Podemos utilizar de esa manera, pues, estimados. Piwamtiyanki, no gaga mama y wamitiyanki. Pero aquí, mira, el wami sigue utilizándose aquí, mira. ¿Ya? Aquí se sigue utilizando. El wan va a utilizar. ¿Te das cuenta? Aquí está el wan. Y el mi también sigue utilizándose. Entonces son elementos que no van a cambiar, que no van a variar y que vamos a trabajar con ellos. ¿Entendido?
¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, estimados? A esta pregunta, piwan mi tianki o piwan mi tusunki. Kancho tapuki manacho. Tapuki kuna kan? Mana, Man, manacho kan. Ya. man, Entonces, si yo te planteo cantidad de preguntas, tú puedes decir, piwan mi tianki, mamá iwan tiani, taita iwan tiani, aljo iwan tiani, misi iwan tiani, dependiendo de con la persona con quien convives. ¿Ya? Entonces, la pregunta aquí, regresando a nuestro libro, estimados amigos, encontramos lo siguiente. Mira. La pregunta es, aquí, Iván Mitiyanki, ¿ya? Entonces, a ti te pueden decir, por ejemplo, la pregunta, Iván Mitiyanki. Tú puedes decir, no jata y te van tiane, no jata y te van mitiane, no jaja sapa y tiane, no jaja sapa y mitiane, ¿ya? No jaja joya y van mitiane, no jaja tura y van mitiane, no jaja mama y van mitiane, guayri kunawan y matiane, ¿ya? No jaja mama y guayri kunawan y matiane, podemos utilizar este tipo de respuestas. Fíjense, estas son nuestras respuestas. ¿Ya? Entonces podemos utilizar eso. Ahora, hay algo interesante que ustedes tienen que conocer, estimados amigos. Yo voy a detenerme aquí y espero que estén atentos, súper atentos. Hasta este momento hemos avanzado algunos casos, pero aquí vamos a poner dato importante. ¿Ya? ¿Cuál es ese dato importante que tú tienes que conocer, estimado? El dato importante es que, ¿ya? El quechua, ¿ya? El quechua está lleno de, en el quechua se utiliza con mucha frecuencia los validadores, ¿ya? Validadores, ¿ya? O enfatizadores, ¿ya? Pero ¿cuál es la función de estos? Te vas a dar cuenta que el quechua está lleno de estos. Estos, tú puedes decir, oye, ¿tendrá una traducción al castellano? No siempre. No suelen tener traducción al castellano. ¿Ya? El primer grupo de validadores es la N, ¿ya? Y el otro es la mi. Son dos validadores. ¿Cuál es la función de esos validadores? Y ¿para qué sirve? ¿Cómo voy a utilizar este validador? ¿Ya? Entonces, ¿cómo utilizamos este validador, estimados? Este validador, según la teoría, nos dice que es la tercera persona, ¿ya? La conjugación de la tercera persona, ¿ya? Del verbo ser, ¿ya? Del verbo ser. Eso nos dice. Entonces, yo te voy a explicar ahora cómo nosotros vamos a utilizar ese validador. Por ejemplo, disculpen, estoy con gripe, me ha dado gripe estos días, estoy ya recuperándome, ¿ya? Por ejemplo, ya tenemos el validador, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo entiendo que este validador, cómo funciona el validador? Porque muchas veces algunos dicen, voy a utilizar el validador, pero dependiendo de la expresión va a agarrar, diríamos, un significado, entonces tu validador ya no va a ser validador. Por ejemplo, voy a hablar con mi nombre, ¿ya? Pongo Rolly, ¿ya? Y voy a poner Juan, dos personas, dos nombres. Mira, fijaos esto, ya tenemos dos personas. Entonces, ¿cuál es el validador? La N siempre va a estar pegado a los sustantivos que llevan o que terminan en consonante. Si Rolly era igual a Rolly, ahora Rolling, ¿ya? Vendría a ser a es Rolly. Pero recuerda esto, con un énfasis, con una certeza de decir es Rolly, ¿ya? Ahora, Juan, como Juan, estimados, termina en N, que es consonante, siempre va a ser Juan. Pero cuando es consonante Juan, tengo que utilizar ¿qué cosa? Tengo que utilizar mi validador, mi. Ahí está. Porque termina en consonante. Ahora, en este caso dices Juanmi, que vendría a ser es
Juan. Hasta ahí estoy claro. Entonces, mira, la N y la M, dos validadores que estamos utilizando. Y aquí está la N, mira. La N se convertiría como al validador es y la mi al validador es también. Hasta ahí me entiendo, estoy bien. Entonces, profesor, los validadores solo van a acuñarle este significado de es. Podría ser. Pero en este caso, estimados, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Tenemos algo que debemos entender, ¿ya? Ya tengo mi validador, ya he entendido. Ahora, esto es en caso de expresiones simples, como estos. Por ejemplo, puedo poner Michi. ¿Qué es Michi? Es gato. Ahora, si yo lo pongo Michin, estoy Su. diciendo es gato. Su. Ya fíjate. Entonces, el validador puede seguir funcionando de esa manera, ¿ya? Pero vamos a ir aquí abajo, ¿ya? Ya tenemos esto. Entonces, cuando está así de modo simple, sin la necesidad de utilizar, en este caso, sin la necesidad de utilizar otros recursos como Rolly, que son expresiones, términos solos, utilizo así. Pero cuando yo voy a una oración, varía, ¿ya? Por ejemplo, con esta oración, aquí pongo y digo, Rolly. Ahora yo puedo decir, Rolly, ta, ki, shan, que se traduce a como, Rolly está Tan. cantando. Uy, podría ser, por ejemplo, Rolly, ¿ya? Puñum, ¿qué estoy diciendo? Rolly, duerme. Ya está. Ya tengo esto. Rolly Puño, Rolly está cantando, se dan cuenta. Ahora, si yo deseo utilizar el validador en esta expresión, ¿cómo puedo utilizar? Si ya tengo, por ejemplo, Rolly Takisha, Rolly está cantando, Rolly Puño, Rolly duerme. Ahora, ¿qué puedo decir? Puedo utilizar el validador y aumentar la Rolly. Rolling, ta, y, sha. ¿Cómo se traduce el castellano? Rolly está cantando. Pero profesor, me doy cuenta que no varía nada. Exactamente, no varía nada en caso de la escritura. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, como no varía en la escritura, simplemente he utilizado un validador N. Mira, si te das cuenta, el rolling aquí se ha traducido como es rolling. Pero en una oración ya no voy a traducir como es Rolly está cantando. No, sino va a perder esta traducción al castellano que va a perder. Y como va a perder, mi expresión solo va a ser Rolling Takisha. Es enfático, denota o implica certeza. Rolly está cantando. Pero no sería Rolly Takisha, que diría Rolly está cantando. Entonces, esa es la cuestión, pues, del quechua. Se utiliza validador. Y te lo apuesto que te vas a encontrar infinidad, ¿ya? De maneras de utilizar la N, pero estas serían las maneras adecuadas de utilizar. Rolling Dagesh. Igualito, por ejemplo, aquí, Rolly Puño. Ya vamos a poner con otro estilo de letra para que vean la diferencia. ¿Ya? Mira. Ya está. Ya tenemos. Ahora, ya tengo esta idea, ¿no es cierto? Ya tengo la idea clara. Puedo poner aquí abajo, por ejemplo, roll y puño. Igualito pongo. Rolling, puño. Estoy enfatizando a mi expresión, más no cambiando de traducción. Rolly duerme, siempre. Pero estoy utilizando, ¿qué cosa? La N como el enfatizador. Eso no va a variar el signo o la traducción, sino solo va a reforzar la expresión.
va a reforzar, va a darle más sentido, va a darle más musicalidad, va a darle más emoción a tu oración. Digo, taitai mi hamusha. Por ejemplo, taitai mi hamusha. Hoy estás enfáticamente, dice, cuando dice taitai hamusha, o sea, suena distinto, ¿ya? Ahora igualito pasa con Juan. Por ejemplo, si yo digo, aquí, Juan mi takin, ya está. Juan canta, pero igualito, estimados, aquí, el mi va a perder su traducción, va a perder su significado. Juan Mitaki, Juan canta. Él canta, definitivamente canta. Estoy afirmando, enfatizando, dando certeza a mi expresión. Para eso sirven los validadores. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien entendido. ¿Dudas, preguntas sobre los validadores? Canta, pues, Bien. seguro que hay alguna pregunta por ahí. Aparte del mi y el in de la na, hay ¿qué otros validadores? Ya, muy bien. Ajá, excelente, a eso vamos. ¿Ya? Aquí tenemos los dos validadores N y ni. ¿Ya? A ver. Otro validador que es muy conocido, muy frecuente, es este validador. ¿Ya? El validador K. ¿Ya? A ver, vamos a poner aquí. El validador K. ¿Ya? ¿Cuándo, cómo, dónde se utiliza esto? Es sencillo. Si se han dado cuenta, por ejemplo, ¿ya? El validador K se utiliza en expresiones ya amplias, pues. ¿Ya? Por ejemplo, en una oración se puede utilizar, digo, roleja, ¿ya? Puñun. Pero hay algo interesante aquí. Por ejemplo, veamos el inicio. Rolly es igual a Rolly, como Juan sería igual a Juan. Pero cuando nosotros empezamos a utilizar el validador K, ¿cómo sería? Roleja. ¿Qué estoy diciendo? Rolly. Nada más. Pero esta expresión es enfática, denota veracidad. Esa es la idea. Y Juan, igualito. En vez de Juan, digo Juan K. ¿Qué estoy diciendo? Juan. Pero también es otra expresión que yo diría enfática. Entonces ya tengo esto. Roleca, Juanca. Pero, ojo, ¿ya? Ojo, 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 ¿ya? Eh, a ver, cuando utilizamos el K, el validador K, hay una regla interesante, ¿ya? Si tú quieres utilizar el validador K, siempre por regla tienes que utilizar el validador mi. Los dos van a ir de la mano, ¿ya? Como la siguiente expresión. Por ejemplo, aquí ya tenemos las maneras en que vamos a decir, pero aquí voy a decir lo siguiente. Ya vamos a cambiar esta tamaño de letra. Muy bien. Ya tenemos esto. Rolly, roleca. Mira, fíjate, este es nuestro validador, ¿no es cierto? Aquí estamos poniendo. Juan, Juanca, igualito. Ahora, en una expresión, sí o sí, si tú pones el K, siempre tienes que poner el mi. Como diría, por ejemplo, roleta, ¿ya? Mira, roleta mijun, no tiene sentido. No va a tener ese gusto el quechua. Roleta mijun, Rolly, come. No tiene sentido. Por tal motivo, siempre va a ir acompañado por el mi. El verbo que vas a conjugar, ¿ya? Vas a acompañar siempre con el mi. En una expresión donde encuentres el ka, siempre vas a encontrar el mi. Roleta mijun mi. Mira, te das cuenta cómo cambia el tono de la expresión. Por ejemplo, Juan, Juanca, ¿ya? Pujlan, tampoco tiene sentido. Juanca, Juanca empieza enfático y Pujlan lo matas de la énfasis. Para evitar ese tipo de situaciones, ¿qué hago? Juanca, ¿ya? Mira, fíjate, Juanca, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Qué puedo decir? Juanca, Pujlan. Pujlan.
Siempre. Recién mi expresión va a tener sentido. Juan Capullame, Juan juega, él sí juega. O sea, para eso sirve. ¿Te das cuenta? Entonces, uno de los validadores, mira, aquí hemos utilizado en el libro, y si te das cuenta, dice, mira, noja, taitaiwantiane. Y aquí mira lo que te dije. No, Noja, ka, taitaiwan mi, tiane. Siempre el ka va a estar con el mi. Igualito aquí, mira, noja, ka, ¿ya? Sapai, y aquí obligatoriamente tiene que ir el mi. Sapai mi tiane, para que tenga sentido mi expresión. Si no va la y mi, por ejemplo, escuchen, tú dices, no kakasapa y tiane, ¿ya? No suele, no siempre tiene ese gusto y por eso es mejor utilizar el mi. Por- no se escucha en recortado. Compañeros, ¿ustedes se escuchan en recortado? Debe ser por la señal, creo que el Yachachik no tiene señal. Sí, ¿no? Yo pensé que era el mío. Yo Gracias. también. Gracias. Sí, de todos parece que es. El mío también está así. No, el mío no. Está estable. Esperaremos. Sí, esperaremos un momento. Está hablando, pues, y no le escuchamos. Le escribe. Hay que escribirle. Ajá. Pero alguien ya le ha escrito. Ajá. Escuchamos entrecortado otra vez. ¿Le timbro? Sí, avísalo, comunícalo. Al WhatsApp le escribiré. Con una declaración. No lo ve. Una timbradita, creo. Le voy a dar al WhatsApp. Me he cortado. Yachachi manan yarini No nos escucha tampoco. Tanto le he timbrado y me ha cortado. Le he escrito también. Profe, otras le voy a poner con mayúsculas. Profe, no se escucha nada. No lo ve tampoco.
yachachi manan uyarini par, ima nishpañiwascanki. Lea el chat, le estoy poniendo. Tampoco lo ve. Se salió, creo. Ahí está, ya lo ha leído, ya lo ha leído. A ver, escuchemos, se me está escribiendo. Un momento, dice, un momento. Sí, ya se dio cuenta. Un momento, esperaremos, compañeros. Sí, hay que esperar. Esperaremos nomás, hay que tener paciencia. Todos lo hemos escrito, creo. Hace rato estoy mirando, me di cuenta, que yo soy más que tú, así que no seas tonto, chico, no le mientas. Esto está raro. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, estimados? Oye, Manguish, Manacho. Ari yachachi. No sé qué ha pasado con mi señal, se ha ido. Pero Ahora sí se lo escucha. muy bien. Ahora sí, se ve también la pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Ya, muy bien. Ari, Entonces, mira, fíjense, lo que tenemos que ver es esto, mira. Cuando tú utilizas el paz, ya recuerda eso, el paz siempre va a ser la expresión también. No hapas, kaiteo mitiani. Por ejemplo, no hapas,
¿ya? Podemos utilizar, ¿ya? Entonces, fíjate, el paz es un elemento constante que puedes utilizar en tus diálogos, conversaciones de manera frecuente. No hagas y mi tía. ¿Te das cuenta? Se puede utilizar de esa manera, ¿ya? Allá vamos a volver a explicar aquí, que volvamos a explicar un momentito, ¿ya? Nuestro internet a veces está medio raro. Ya. Ya. Veamos aquí, mira. Cuando hablamos de esto, dicen, no jamama igual mi tía, ¿ya? Es una conversación que viene desde aquí y te dice, piwa mi tianki, no jaja, por ejemplo, dirías, tai tai wa mi tiane. Y luego le dices, kangri, ¿no es cierto? Y el otro te va a decir, no jaja, mama iwan tiane. O simplemente cuando la pregunta es esta, por ejemplo, te dice, no jaja, tai tai wa mi tiane. Vivo con mi papá. Y la otra persona también vive o comparte también o vive también con su papá, siempre utiliza el paz. No capaz, taiteiwami, tiare. O sea, se puede utilizar, puedes utilizar el paz cuando realmente compartes la misma situación. Entonces, eso es frecuente, estimados amigos. Ustedes pueden utilizar de esa manera, ¿ya? No capaz, taiteiwami, tiare, no capaz, mamá, tiare. Son expresiones frecuentes que se puede utilizar, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Entendido? ¿Ya? Mm. Esta es la pregunta Piwambitianki, ¿con quién vive? ¿Dudas, preguntas? Cancho, Malacho, Tapuiguna. Allí. Y el paz también es un A ver, vamos. enfatizador, un validador. No, en este caso el pas es un sufijo, ¿ya? Sufijo, ¿no? Aditivo, ¿ya? Ah, ya, Sufijo aditivo nomás, ¿ya? Y aquí arribita te he explicado eso, mira. Sufijo pas o pi se traduce como también, que es un No le hemos aditivo, ¿eh? escuchado toda Cuando esa tú dices parte, noja, profe. yo, ñojapas, yo también, Víctor, pues. O sea, esto puede seguir, por ejemplo, tú puedes decir, Michi, y lo pones, por ejemplo, ¿ya? Y Chipas. pones, Michipas, gato, también, siempre. Si pones huaca, y pones, huaca, Guacapas. palito, la vaca, también. ¿Ya? También en el paz. Entonces, tiene esa función, estimados amigos, en este caso, el sufijo que estamos utilizando, paz. ¿Entendido? ¿Ya? Ujú. Entonces hay que tener en cuenta. Con eso creo que terminamos esta parte del Pioamitienki. ¿Ya? Y ya está. Ahora, ¿qué más nos falta, estimados amigos? ¿Qué cosa más tenemos que aprender? ¿Ya? Vamos a aprender una de las preguntas más conocidas, más usuales que hemos tenido en estos últimos tiempos, o que siempre personas en este caso la pregunta, y Meinayan Gashanki, cuando nos dicen, ¿cómo estás? Y Meinayan Gashanki. A veces nos preguntan, pues decía, oh, y Meinayan Gashanki. Y siempre hemos respondido y nos han dicho, Aylambi Gashane. Pero en este caso vamos a aprender a responder de distintas maneras. No toda la vida te vas a pasar preguntando porque varía pues el idioma, varía entonces. No puedes pasarte, estimados, toda tu vida diciendo Imena Yangashenki. Si no puedes pasar tu vida, ¿ya? Respondiendo otras preguntas, o de otra manera. Por ejemplo, afirmativas y negativas. Imena Yangashenki te dice, ¿eh? Y yo puedo decir, Alin Yankashani, Alin Mikashani, ¿ya? Y estos simplemente dicen, estoy bien nomás. ¿No es cierto? Por ejemplo, Alilan podría ser de una manera diferente, de frente de responder. Y miren, que Alilan, bien nomás. O algunos decimos, Alilan, estoy sano nomás. El ya tiene esa función de decir nomás, nomás, nomás. Recuerdes, ¿ya? Entonces, mira, las expresiones afirmativas es esta, ¿ya? Entonces, para eso, por ejemplo, hemos utilizado uno de los recursos principales que hemos utilizado, están aquí. Por ejemplo, el verbo estar es el verbo kashei.
¿Y cómo se conjuga este verbo estar? De la siguiente manera. Kashani, kashanki y kashan. Kashanchis, kashaiku, kashankichis, kashanku. Lo mismo que hemos aprendido en el tiempo presente es lo mismo, pues. El primero termina en ni, el segundo en inki, el termina en n, el otro en inchis, el otro en iku, el otro en inkichis y el otro en inku. Cinco. En esos elementos termina. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, mira, fíjate, esas son las desindencias verbales en las que va a terminar. El verbo kashan, yo estoy, kan kashanki, tú estás, pai kashan, él o ella está. Está no kanchis kashanchis, nosotros estamos, no haiku kashaiku, también nosotros estamos, kankuna kashankichis y paikuna kashanku. ¿Por qué? Aquí la pregunta de imeinayan kashanki. Por ejemplo, aquí yo podría poner y decir, ¿ya? Aquí, y puedo decir, Rolly, imeinayan kashanki. ¿Puedo utilizar? Sí puedo utilizar. ¿Es válido? Es válido. ¿Ya? En vez de imeinayan kashanki de frente, puedo poner un nombre, pues Rolly, imeinayan kashanki. Puedo poner otro nombre, por ejemplo, digo Juan y Meina Llankashenki, ¿ya? Podría poner, por ejemplo, la expresión María y Meina Llankashenki. ¿Te das cuenta? Puedes poner estas expresiones, ¿ya? Y Meina Llankashenki. ¿Entendido? ¿Ya? Ujú. Entonces, ¿yo cómo respondo? Ali Llankashani, Ali Megashani, Ali Llankashani. Ahora, las expresiones negativas, ¿ya? En este caso, vamos a utilizar dos cosas. El mana y el chu. Mal, humana. Estimados, estimados, podemos utilizar así. Mana alinchukani, no estoy bien. Mana halichukan. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar aquí a nuestra hojita y vamos a conocer un poquito de negativas. ¿Ya? ¿Cómo son las expresiones negativas? ¿Ya? Aquellos que indican negación de una expresión. Hari warmi, mana harichu, mana warmichu. Se puede decir, ¿eh? Vamos a poner aquí. ¿Ya? Por ejemplo, ya tenemos expresiones negativas. ¿Cómo podemos trabajar las expresiones negativas aquí? ¿Ya? De una manera muy sencilla. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, nos dice, para las expresiones negativas tenemos dos elementos. El mana, ya que es una partícula muy independiente, y el chu, que es el que va unido, ¿ya? Al adverbio o verbo. Una expresión afirmativa. En castellano, en quechua sería noja ta kini. Esa sería la expresión. Noja ta kini. La expresión en modo afirmativo. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Veamos aquí. Si yo quiero poner esta misma expresión en modo negativo, simple. Copio esto mismo. Mira, fíjense, no pataquín. Vamos a copiar esto, ¿ya? Y aquí pongo. Mira, fíjate. Si mi expresión dice yo canto, no pataquini, entonces el mana va a ir. Mi expresión sería no canto, no ca, y aquí pongo, ¿ya? Mana, taquini, y le aumento el chu. Mira, fíjense. No jamana, taquinichu. Yo no canto. ¿Ya? En caso de que utilice este tipo de expresiones. Por ejemplo, yo, ya, vamos a poner aquí, yo no como. Igualito. Ponemos, ¿cómo se dice yo en quechua? ¿Ah? No como. Mana, como. Mi hijo, ni
y luego el aumento, chu. Dos elementos que siempre van a ir, ¿ya? De la mano. Ñoja mana, mi conecho. Ahí está. ¿Te das cuenta? Pro, pan. Una expresión negativa. ¿Cómo sería? Igualito. No ca, ¿ya? Man. No ca porque estoy empezando desde el primero. No ca. No ca, mira, fíjense. ¿Ya? Voy a poner con un color celeste. ¿Ya? Aquí está. Yo, no. No compro. Este no vamos a poner con color rojo. Y aquí el no siempre va a ser mana y el chu. Ya van a ir juntos. Ahora, cuando ya tengo este no, es el espacio donde tengo que poner las demás expresiones o los demás términos. ¿Ya? Por ejemplo, yo no compro pan. ¿Cómo diría? No pa mana. Y pongo aquí. Andata. ¿Ya? Y ahora pongo el verbo. Ranti ni. ¿Ya? Y le aumento el chu. Ahora sí tiene sentido mi expresión. ¿Ya? Entonces, mira, fíjense, estimados amigos. Hasta aquí nuestras expresiones van a tener ese sentido. No jamanda andata, ¿ya? Ranti, nichu. El chu con el mana siempre es la mano. ¿Entendido? Ya, mira, fíjense. Aquí está. No jamana andata, ranti, nichu. ¿Me entiendes? Ahora, esto funciona distinto con el verbo ser y estar. Cuando hablamos del verbo ser y estar, no va a funcionar así. Ya va a funcionar de distinta manera. Como aquí, por ejemplo, "Moja mana alin chukani". Aquí no puede decir mana alin chukanichu, tampoco kashanichu. Mana jali kashanichu, no se puede decir. En ese caso, cuando ponemos un adverbio, va a ir con el adverbio. Pero esto recién vamos a tocar en expresiones negativas, ¿ya? Por ahora estamos aquí. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, estimados? Kanchu tapuikuna manachu. ¿Me han entendido esa parte? Ari. Vamos, vamos. Profesor, yo ¿Ya? tengo una inquietud. Cuando dice esta cosa, cuando hace la pregunta, ¿cómo estás? Y dice, allí, y yoja kani, yoja allí yakani o allí yacho. ¿Cuál es el? Porque yo he escuchado alguna vez que dice allí yacho manacho, allí yacho. ¿Es allí ya o allí yacho? Como, Ya, alguien ya. Si tú le aumentas el chu, estás hablando de una expresión interrogativa. ¿Ya? Y si tú dices, alguien ya chu, ¿estás bien? Ya, algunos te preguntan y dice, alguien ya chu kashanki, alguien ya chu khali ya chi meinayan. Ah, en ese caso te están preguntando, alguien ya chu. El chu, estimados amigos, es para expresiones, en este caso, interrogativas. ¿Ya? Para expresiones interrogativas. bueno, ¿Entendido? gracias. ¿Ya? ¿Me están Indiquicho, escuchando? Por Ataque. ejemplo, ya, mira, te explico aquí. Ya, mira, dos cosas. Esta es una expresión negativa. Y para las expresiones negativas, siempre van a ir el mana y el cho. Es una regla general. Esto no puedes cambiar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces yo también he escuchado con muchos compañeros lo que nos dice es lo siguiente. ¿Puedo hacer lo mismo? Mira, expresiones interrogativas, te voy a decir lo siguiente aquí. Interrogativas. Para las expresiones interrogativas, estimados amigos, solo se utiliza el yo. Esta es una interrogación. Al final se utiliza el yo. ¿Ya? Y vamos a copiar esto. Mira, fíjense. ¿Ya? Entonces, para eso debemos conocer las expresiones interrogativas. Aquí está. Yo. O sea, mi expresión interrogativa siempre ahora va a terminar en yo. Por ejemplo, si aquí decía, por ejemplo, no gamana me dijo hecho. Yo no como. O aquí dice no katakini, por ejemplo. O podríamos decir aquí una expresión, por ejemplo, han, ya, ta, king.
Este es el tiempo presente. Canta kinki. Se traduce al castellano como tú cantas. Ya está. Es una expresión en modo indicativo, enunciativa, que solo indica, tú cantas. Es una expresión, en este caso diríamos, afirmativa. Ya está. Hasta ahí estoy totalmente. Ahora, si yo quiero que esta expresión se convierta en negativa, ¿qué hago? Traigo el mana y el chu. ¿Cómo lo convierto en negativa? Copio esto, copio lo mismo, canta kinki, pero antes del verbo que estoy poniendo, aquí voy a introducir el mana. ¿Ya? Fíjate. Mana. Aquí se mira. Han, mana, takinki y le aumento chu. Entonces, mi expresión se convierte en negativa, que vendría a ser tú, ¿ya? No cantas. Ya está. Y es una expresión negativa. Hasta ahí estoy bien. Ahora, la otra expresión vendría a ser la expresión interrogativa. ¿Y cómo es esto? Lo mismo de esto que estamos teniendo, que es en este caso una expresión afirmativa, pegamos aquí, pero aquí un elemento. Para las expresiones interrogativas tienes que aumentar sí o sí el chu al final de todo. Hanta kinkichu. Y estoy diciendo, Hanta kinkichu. Tú cantas. Esa es la expresión interrogativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí, estimados amigos? Muchas veces las personas nos preguntan y nos dicen lo siguiente, ¿ya? Alilancho. ¿Cómo sería literalmente esta expresión? Alilancho. Para nosotros entender alilancho, debes entender dos cosas. Ali viene de la raíz bien, ¿ya? ¿Ya? Mira, fíjate. Ali, ¿ya? Ali es bien, ¿ya? El ya es un elemento, un sufijo, que cumple la función de, el castellano voy a decir, podría traducirse al castellano como no más. Esto viene a ser no más. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando tú dices, ¿ya? Rolilla, ¿qué estoy diciendo? Roli, no más. Juan, ya. Estoy diciendo, Juan, no más. Por ejemplo, hablas de tu perro. Alcoya, alcoya callan. Estoy diciendo lo siguiente, el perro, no más. ¿Te das cuenta? Entonces, este no más se traduce al castellano como, o al quechua como ya. Ya tenemos idea de eso. Y el chu, que es pregunta. El chu no va a tener una traducción al castellano, solo va a indicar que pregunta. ¿Ya? Entonces yo te diría que el sufijo chu solo exclusivamente te da el sentido interrogativo al texto. Nada más. Entonces, mira, lo hemos desglosado esta palabra en tres partes. Alguien, que es el adverbio de modo bien, ya, que es en este caso, el limitativo no más, ¿ya? Y por último, el chu, que solo le da sentido a la expresión. Entonces, cuando dicen aliyancho, te dicen nomás, aliyacho, sano nomás. Entonces, muchas veces vamos a escuchar expresiones o saludos de ese tipo. Aliyancho, vea nomás. Y tú dices, aliyami, podría ser tu respuesta. ¿Más entendido ahora sí? Mari, Ahí llama Nacho. Ari, Yachanchi. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la vida, pues, estimado, tú vas a responder con el chu. Si te va a decir, Aliyancho, ¿estás bien? Tú le dices, Aliyanmi. Si tú en este motivo, cuando te hacen me preguntarían, Rolly,
Alillancho, Rolly, bien nomás. Y yo le voy a responder y le voy a decir, allí, llanmi. Por ningún motivo yo puedo responder y decir, alillancho. No puedo responder. Esta expresión es una expresión errónea. ¿Ya? Entonces, no existe alillancho como respuesta, sino alillancho es exclusivamente para pregunta. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, es eso, estimados amigos. Entonces, mire, en esta expresión, lo que te dicen es lo siguiente, mire. Alillan gashani, alillan mi gashani, halillan gashani. El no más que estás utilizando se traduce como el ya en quechua. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, ahora, tenemos otras maneras de responder. Aquí tenemos algunos recursos, por ejemplo, oncosta kashani, estoy enfermo. Saikusta kashani, estoy cansado. Machasta kashani, estoy ebrio. Puñusta kashani, estoy dormido. Samasta kashani. Si te preguntan y te dicen, yau, ¿y mainaya kashanki? Y te dicen, oncosta kashani. Y mainaya kashanki, mira, Rolly, ¿y mainaya kashanki? Saikuskan kashani, por decir. Machaskan kashani. Puñuskan kashani. ¿Ya? Samaskan kashani. Y si yo quiero, puedo poner las formas negativas. Mana onkuskachu kashani. Mana saikuskachu kashani. Mana machaskachu kashani. ¿Ya? ¿Te das cuenta? En el caso de verbos, en este caso el verbo ser y estar siempre van a funcionar de esta manera. ¿Por qué? ¿Ya? A ver, mira, les voy a explicar esto para terminar la clase. ¿Se han dado cuenta aquí? Mira, aquí cito, cuando utilizamos el chu, siempre va a ir pegado al verbo. No kamana takinichu, no kamana mijunichu, no kamana rantinichu. Está bien, pero estimados, en caso del verbo ser y estar, no funciona así. Solo en el caso del ser y estar, el chu no va a ir al final. Yo diría, mana onkusqa kashanichu, no tiene sentido. Mana saikusta kashanichu, diría mi expresión aquí, pero no tiene sentido. Por eso debemos entender que el chu siempre va a ir en este caso en el estado. Ya, por ejemplo, mana onkuskachu kashani. Mana saikuskachu kashani. Mana machaskachu kashani. Solo en el caso del verbo ser y estar. ¿Ya? Solo en los dos casos. Pero los demás, caso negativo, siempre en los verbos. ¿Y amigos? Ya, esta clase vamos a repasar un poquito más a la siguiente, ¿ya? Mira aquí lo que te expliqué. El sufijo limitativo ya se traduce al castellano como no más o solamente, ¿ya? Por ejemplo, algo, como les decía, perro, algo ya, solamente el perro. Carmen, Carmen, Carmilla, Carmen no más, podría ser, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que hoy día nos quedamos aquí. Y si hay dudas todavía, vamos a seguir aumentando más ejemplos para la siguiente clase. ¿Entendido? ¿Ya? El tema del negativo es un poco amplio. Ni tan amplio, es cortito nomás. ¿Y estimados? Entonces, con esto, pues hoy día nos quedamos. ¿Ya? Esta sería la sesión número 6. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, estimados? Kanchu manachta puiguna. Kanchu manachu. Está bien, para la próxima un repasito de la última parte. Ya, para la siguiente vamos a hacer un repaso de las expresiones negativas, ¿ya? Cosa, Ya, pues, ñay. estimados, entonces con esto nos quedamos. Entonces nos vemos el día viernes, por favor. Hay que participar en las clases el día viernes. ¿Ya? Ya. Tupananchikama, Zoraida. Vamos, Zoraida, ¿alguien quiso hablar? Allillanchu yachachiq kunantuta apachimuyki hatun abrazuta desde Ibochote, zona nativamanta pacha. Muchos saludos ta apachimushunkiku paykuna Kusa, campesino kusa, campesino Maikita turaykuna